Buenos días, profesor. Mi nombre es Carol Álvarez, de primer semestre de Ingeniería Civil y el día de hoy, en compañía de mi grupo que está conformado por Juan Manuel Larreta de la Cruz, David Costa Chenique, Manuel David Álvarez Pérez. les vamos a hablar un poco acerca de los diferentes procedimientos o métodos de separación de mezclas tanto homogéneas como heterogéneas. En el caso de nuestro grupo, pues nos tocó filtración y utilizamos los diferentes métodos como vendría siendo presión atmosférica para sólido líquido y vacío para líquido líquido. Obviamente utilizando las respectivas fórmulas de concentración, como sería para sólido líquido los porcentajes peso-volumen y para líquido líquido porcentajes volumen-volumen. Pero el agua se evapora. Entonces, aquí tenemos la muestra. La muestra puede ser un sólido, un líquido, ¿cierto? Pero la diferencia de ebullición también tiene que ser distante. Le sometemos calor aquí, pero no de forma directa. Aquí le colocamos una placa refractaria para que la temperatura no dé directamente y suba drásticamente. Entonces, aquí ¿qué se va a volatilizar? Se va a volatilizar aquella sustancia que tiene temperatura de ebullición más baja. Hay perlas de ebullición. Si no tenemos perlas de ebullición, colocamos vidrio partido porque el vidrio es un material inerte. ¿Y el vidrio para qué se utiliza o las perlas de ebullición? Para evitar proyecciones bruscas. Es decir, absorbe energía cinética. Es decir, evitar que todo esto sólido, toda esta parte que está aquí en la muestra llegue aquí. Y si llega aquí, sale aquí y no logro la separación. Entonces, en esta parte de aquí, ¿qué voy a lograr? Una evaporación. Y aquí una condensación. Es decir, la destilación es la suma de evaporación más una condensación. ¿Listo? Entonces, se evapora el gas y por las propiedades de los gases tiene menor densidad, ¿cierto? Y por la temperatura le ejerce mayor presión. Entre mayor temperatura, mayor presión. Y si hay mayor presión, entonces las moléculas de la sustancia que se volatilizaron tienden a escapar del recipiente. Y la única vía de escape que está es esta. Pero yo tengo que ir evaluando la temperatura. Aquí, si por ejemplo tengo una mezcla de aceite y agua, la temperatura que debe estar en el sistema no debe pasar los 78 grados Celsius. ¿Por qué? Si pasa, porque al pasarse entonces se evapora el alcohol y se evapora el agua y no voy a lograr la separación. Entonces, en esa mezcla hipotética, la temperatura máxima debe ser 78. ¿Por qué? Porque es la temperatura de ebullición del alcohol. Entonces, garantizo de que solamente se vaporice el alcohol y no el agua. Y aquí se va a dar un choque térmico, calor-frío. Por aquí entra el agua y por acá sale el agua, y no en sentido contrario. Porque si entra por acá, una vez entra, porque está inclinado, sale y no va a llenar esta chaqueta que está aquí. Y la idea es que esté llena. Entonces, entra por aquí, se llena todo esto, y cuando esté lleno, sale. Esto va a entrar caliente aquí, choque térmico, calor-frío, una condensación. Y va saliendo aquí. Es el mismo sistema para la obtención de diferentes tipos de alcoholes baratos, chirrín, chiñeque, guandolo. Eso se sale aquí. Para separar eulenol. El eulenol es una sustancia que tiene los clavitos de olor, que tiene fines anestésicos. Y por eso cuando nuestra abuela dice, abuela, tengo dolor de muela, colócate un clavito, pero no una puntillita de eso, no, un clavito de olor. Y se lo coloca ahí y se le duerme la parte. ¿Por qué? Porque es un fin anestésicos. Se puede separar también por acá. Va saliendo el eulenol aquí y aquí colocamos los clavitos. Es una de las técnicas. ¿Sí? Y otras cosas, podemos separar el alcohol del corozo. A fin de año ya hay personas que están haciendo para tener su licor al fin de año. Ya lo están haciendo. Lo hacen así. La separación de mezclas en sus componentes individuales representa uno de los desafíos más complejos en el campo de la química. Se han observado que la materia presente en la naturaleza tiende a ser una combinación de diversas sustancias. Además, con la existencia de cientos de miles de compuestos químicos en la actualidad, la posibilidad de crear combinaciones al simplemente mezclar dos sustancias de dos en dos es prácticamente infinita. El número de mezclas multiplicándose es tan vasto que resulta inimaginable. Desarrollar métodos para separar todas estas mezclas sería absolutamente impracticable. No obstante, se han establecido procedimientos generales para abordar esta complejidad, que incluye técnicas como
la decantación, la filtración, destilación, cristalización, sublimación, diferencia de solubilidad y cromatografía. Estos métodos son ampliamente utilizados a nivel industrial. La elección de un método específico depende del problema en cuestión, considerando además que algunas mezclas pueden en principio separarse mediante varios métodos. La finalidad del experimento anterior era llevar a cabo y ejemplificar el proceso de separación de dos mezclas mediante filtración, que puede realizarse por dos métodos. Por un lado, por presión atmosférica, llamada gravedad, o mediante una bomba de vacío. Al final de cada uno de estas pruebas fue necesario obtener, en el caso de la filtración por gravedad, el porcentaje peso-volumen y al vacío el porcentaje volumen-volumen. Para continuar con nuestro estudio, se utilizaron ciertos implementos de laboratorio, como el embudo de filtración, una balanza analítica, embudo de Brunner, dos papeles de filtro, matraz quitasato, arena, bomba de vacío, trípode, placa refractaria, mechero, probeta, agua potable, nitrógeno de plomo, yoduro de potasio, cápsula de porcelana, piseta, soporte universal. Con los papeles de filtro, uno se acopló en el embudo de filtración y se sujetó con un soporte universal para que la mezcla de agua y arena cayeran en el embudo, donde quedaría el sólido, llamado arena en este caso, y el líquido, agua en este caso, en la probeta. Por otro lado, el segundo papel de filtro se adaptó al tamaño del embudo de Brunner y se colocó en el matraz quitasato, conectando con la bomba de vacío. Para realizar la separación se indujo calor en ambos papeles de filtro para eliminar el exceso de agua y ser más precisos en el cálculo de la masa arena. En el caso de la filtración por gravedad o de nitrógeno de plomo más yoduro de potasio, en el caso de la filtración al vacío. Por último, se trataba de calcular el porcentaje peso-volumen de la arena con respecto a la muestra y el porcentaje volumen-volumen del nitrato de plomo más yoduro de potasio en la muestra. La separación de mezclas en sus componentes individuales es un proceso fundamental en química y de gran importancia industrial. Existe una amplia variedad de métodos que permiten abordar este desafío, aprovechando las diferencias en propiedades entre las sustancias presentes en una mezcla. Las técnicas descritas, que incluyen filtración, decantación, evaporación, tamizado, levigación, destilación fraccionada, cromatografía y electroforesis, constituyen procedimientos generales que permiten segregar exitosamente los componentes de la mayoría de mezclas, ya sean heterogéneas o homogéneas. La selección de la técnica más adecuada depende de factores como el estado físico de los componentes, sus propiedades químicas, la facilidad de separación, los recursos disponibles y el grado de la pureza requerida. En algunos casos puede ser necesario cambiar más de un método. El desarrollo de estos métodos de separación ha impulsado enormemente el avance de la química moderna. Su optimización e implementación a escala industrial seguirá siendo un área de investigación relevante, dado su amplia aplicabilidad y los restos que conlleva separar la infinidad de mezclas existentes.